Pues ya, hermano Moisés, ya me puso más nervioso, ¿verdad? Con todo lo que ha dicho. Eh, y es que antes, bueno, hay muchos aquí que por la gracia de Dios nos dio la oportunidad de tenerlos en las clases del Instituto Bíblico en aquellos años. Por muchos años maestro de doctrina y otras materias más. En un tiempo me gustaba mucho, ¿verdad?, que dijeran eso. Después de ver algunos cómo se han ido por otros lados, digo, pues, cómo les enseñé, verdad? ¿O qué pasó con estos? Pero después de todo, a veces uno no solo tiene ovejas en el redil, también hay cabras y se le van al monte a uno, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer? Pero pues nunca dejaron de hacerlo. Doy gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Este es un tema, como lo pueden ver, yo creo ya por ahí en la pantalla van a estar mirando, mientras yo estoy hablando, algunas presentaciones que aquí, si están feas, hermano Roser, si están feas mis presentaciones, no importa, yo no las hice, me las hicieron. Entonces, yo no soy nada bueno para eso, hago algunas cosas, pero siempre pido que me ayuden. Y el que me ayudó ya no está ahí en la mesa, entonces, no se cree. No, yo agradezco mucho, ¿verdad? A quienes me ayudan, les digo nada más la idea y lo pongo y ellos hacen mucho mejor de lo que yo pudiera hacer. Pero solamente lo que quiero, hermanos, es compartirles algunas notas, porque honestamente, pensando en ese tema que es tan importante, ministerio heredado, legado o imposición, va en varias direcciones este asunto, ¿verdad? Este tema. Si el ministerio es cuestión de que el pastor, estamos hablando aquí del pastor y los hijos del pastor, y cada vez al paso del tiempo, al paso de los años, desde hace 30 años, si no es que un poquito más, diríamos, este fenómeno, o como lo llamaríamos, esta, esta parte, ¿verdad?, en el ministerio, lo hemos visto que va creciendo. ¿Y cuántos de los que están aquí son hijos de pastores y son pastores, que son pastores? Hijos de pastores que son pastores. Muy bien, pensé que habría más, gracias. Pensé que habría unos 30 o más. Pero la verdad es, dicho de paso, ¿verdad?, en esto, es que en los últimos 20, 30 años, personalmente yo he observado en nuestro compañerismo, ¿verdad?, en nuestro compañerismo nacional, lógicamente en otras esferas igual, hemos observado un aumento de pastores, hijos de pastores. O sea, que han venido siguiendo los pasos de su padre y actualmente son también pastores. Otros han intentado y no han llegado a ser. El asunto es ¿por qué han decidido tomar este camino? ¿Por qué esa decisión? ¿Fue una imposición? ¿Fue un empuje? ¿Fue un llamamiento? ¿Cómo fue todo eso? La verdad, hermanos, es que este tema, para mí, cuando lo estuve analizando, estudiando, este tema requiere de dos cosas muy importantes. ¿Recuerdan al hermano Larry McFadden? Hace un año, allá en el rinconcito, que estuvo con nosotros, los que estuvieron allá, que llegaron. Él nos hizo ver, nos dio con mucha claridad también, gracias a Dios por los siervos del Señor que nos han compartido y nos han dado un panorama bastante claro en los temas que han abordado. Y el hermano Larry McFadden nos habló acerca de esas dos palabras que identifican a nuestro Señor Jesucristo y su carácter. ¿Recuerdan esas dos palabras? A ver, ¿cuántos estuvieron allá en el rinconcito? Pues es un buen número. ¿No las recuerdan?
lleno de gracia y verdad. El Señor supo manejar de una manera equilibrada, de una manera sana, esas dos cosas, gracia y verdad. A veces nosotros nos vamos más por la verdad y caemos en juicio, ¿verdad? Y la gracia no se aplica. A veces somos demasiado graciosos, con mucha gracia, y nos olvidamos de que hay una verdad que también pesa y no sabemos ponerla, ¿verdad?, en su lugar. Entonces, creo que en este caso, el ministerio es un tema así, donde se demanda tanto la verdad como la gracia. ¿Qué es el ministerio? ¿Qué debemos aprender o qué debemos tener en claro lo que es el ministerio y cómo debemos de mirarlo, ¿verdad? Con gracia y con verdad. Porque el ministerio no se puede romantizar, como romantizamos muchas cosas. Romantizamos, por ejemplo, la obra misionera. ¿Se ha fijado cómo se romantiza, verdad, todo eso? ¡Ay, qué bonito! Se va de misionero. ¡Oh, sí, lo necesitamos! Espérate. Hay una verdad. Hay algo que tenemos que ver si eso va bien. Lo demás se empuja y mucha emoción y mucho gozo, y no tengo nada en contra de eso. Yo lo hago. Inclusive impulso, ¿verdad? Mucho de esto. Pero también tenemos que ver la otra parte. ¿Qué estamos enviando? ¿Qué estamos empujando? ¿O qué estamos enviando? Cuando vemos un joven, sea de la iglesia, un hijo de pastor, que tiene el deseo de servir al Señor, no podemos solamente concretar en decir, qué bien, qué bonito, ¿verdad? Mira, el pastor, el hijo del pastor. Cuidado. Hay que ver algunas cosas. Y tenemos que mirar en cuanto al linaje pastoral, digámoslo así, si esto va a proceder o si vamos a tener que tomar en consideración algunos puntos. Algunos no solamente romantizan, del ministerio, hacen algo bonito. Otros lo satanizan y dicen, no, hombre, ya con el que tenemos, mira cómo eso, cómo salió, y luego nos va a dejar también al hijo. Va a ser peor o va a ser doble. Sí, pero hay que ver los pasos del Padre, hay que ver cómo es, ¿verdad? Cómo será ese ministerio. En este último, hermanos, llamado, yo creo que es para nosotros, es un llamado al discernimiento de la naturaleza del llamamiento genuino de servir a Dios, de filtrar con la Escritura, de ver con la palabra de Dios el tema del ministerio como un llamamiento divino, un legado, una herencia, ¿se puede? Una herencia, un legado, o en algunos casos, imposición. En lo que a mí respecta, quiero decirles que hasta este momento, hasta el día de hoy, después de muchos años en el ministerio, y yo no sé si algunos lo tienen, pero yo carezco de un manual, nunca tuve un manual, nunca encontré un manual. De hecho, cuando me puse a buscar material y estudiar y ver algunos escritos, libros, últimamente hay muchos libros escritos hacia los hijos de pastores, para los hijos de pastores, y comencé a leer algunas de estas cosas últimamente. ¿Por qué? Porque vemos en otros ambientes cómo también hay hijos de pastores. Pero fíjese, por ejemplo, todos conocimos a un pastorazo, un hermano que a mí me motivó mucho siempre, me animó mucho, sus mensajes, sus enseñanzas, hermano en Atlanta, Georgia, que falleció, Charles Stanley. ¿Quién no escuchó temas de él? Si alguien no los escuchó o no se nutrió en algunos de sus temas tan sencillos, prácticos, que iban al blanco, ¿verdad?, de la vida, a mí me encanta, me gustó, y todavía me deleito mucho de algunos de sus mensajes. Sí, pero todos sabemos qué pasó.
¿Quién se quedó? ¿Alguien sabe quién quedó ahí? Su hijo. ¿Y qué pasó? Las cosas ya no fueron igual y no han sido igual. Sí, ha habido cambios y todo eso, y uno dice, no tiene que haber seguido igual. Sí, pero ¿por qué ir en otras direcciones que no son correctas? Ese es el punto. No hay un manual, no encontré un manual, una guía bíblica que me haya orientado sobre este tema, que se haya dedicado específicamente a este tema. Y me doy cuenta de la importancia, y eso lo dejo como un reto a nuestros pastores, a todos, como pastores del compañerismo, un reto para que podamos trabajar en material, en un manual, en algo que nos ayude a concretar y mirar esas ideas como lo dice la Biblia. ¿Qué entendemos por ministerio? Porque hay tantas cosas que hemos hecho en aras o en bien del ministerio y algunas veces hemos tenido fiascos, fracasos, y algunos de ellos muy tristes. ¿Qué entendemos por ministerio? Si me permiten, quiero hacer una declaración al respecto, y esto no tiene que ser es cátedra, sino que es un pensamiento nada más, pero yo creo que el ministerio pastoral es un llamado soberano de Dios, es algo que Él quiere, algo que Él hace, porque Él así lo decide, Él es soberano. Es un llamado soberano de Dios para aquellos que Él escoge para apacentar su grey, predicar el evangelio, enseñando la sana doctrina, el cual es confiado o confirmado, mejor dicho, confirmado por la iglesia. No puede ser heredado por parentesco, sino reconocido por vocación, carácter y fruto espiritual. Es algo que no se puede heredar. Desde ahora lo digo. Tengo algunas preguntas para pensar en el tema. ¿Se puede hacer una sucesión del púlpito de manera saludable? Ahora hablo de una sucesión de púlpito. Aquí está un pastor, aquí estoy yo. Puedo hacer una sucesión saludable de ese púlpito a otra persona. Se puede pasar la estafeta a otro que viene corriendo en la misma dirección, que viene en la misma senda, como si fuera una, ¿cómo le llaman? Una carrera de relevos. Espero que alguien me releve. ¿Es lícito, es correcto, es sano que un pastor pase la estafeta a su hijo o a uno de sus hijos? Por eso dijo, a veces romantizamos esto, qué bonito, el hijo del pastor, no, es el lobo del próximo, ay, no, o sea, esas cosas de cómo se miran. Yo quiero decirles algo a los hijos de pastores que son pastores y a los que están aquí que no son pastores, y no voy a decir todavía porque no quiero animarlos, sino quiero que lo pongan ahí, ¿verdad?, en su mente, en su corazón. Pero yo quiero decir esto porque yo sí tuve hijos, ya los tuvimos, ya son mayores, ya son adultos, pero puedo decir de los hijos de pastores, de algunos de nuestros niños, nietos que están allá, ¿verdad?, en las clases, yo puedo decir, pobres hijos de pastores. Desde antes de nacer, están sometidos involuntariamente, porque no fue su voluntad venir al mundo bajo presiones del ministerio. Es más, algunos fueron hasta concebidos en medio de todas esas presiones en la iglesia, presiones en el ministerio. Algunos podrán recordar, ¿verdad?, que algunos de los hijos fueron concebidos o nacieron ya en medio de muchas presiones dentro del ministerio. Luego nacen y comienzan algunos otros comentarios. No falta por ahí, si por ejemplo, yo recuerdo cuando nació nuestro primer hijo, algunos comentarios que escuché de algunos hermanos, buenos comentarios, algunos buenos, otros medio raros, pero bueno, pero algunos dijeron algo como esto: ya nació el trono, el heredero al trono. Yo dije, ¿cómo? ¿Verdad? Yo era joven, muy joven, cuando tuvimos a nuestros 3 hijos. Realmente los tuvimos en nuestro tiempo de juventud.
así los planeamos, así lo hicimos, los criamos casi a la par, ¿verdad? Esa fue nuestra decisión desde poco antes de que nos casáramos. Ya habíamos platicado mi esposa y yo sobre el asunto, pero algunos comentarios vienen así. Y luego dicen, no, igualito al papá, de seguro va a ser pastor. Y los que dijeron eso, pues la verdad, no le atinaron. Dios nos dio 3 hijos. El mayor, que es maestro, catedrático, maestro de educación física, allá en Chihuahua, y él, cuando empezó a crecer, y lo vi, todos fueron, los dos, aquí está el más chico, fueron criados bajo los mismos parámetros, bajo las mismas disciplinas, todo igual, la hija igual, pero el mayor siempre me dijo, cuando llegó a un punto, dijo, papá, yo no soy llamado, yo no creo que Dios me esté llamando. Los hijos de pastores están expuestos a campamentos, a compañerismos, están todo el tiempo bajo la predicación, bajo la enseñanza, bajo el llamamiento en los campamentos, y más si van a un campamento a Ciudad Mante. ¿Cuántos han ido a campamentos de Ciudad Mante? ¿Qué se escucha? ¿Cuál es el llamado al ministerio? Porque hay que llenar el instituto. De alguna manera hay que llenarlo, ¿sí? Entonces, se les da por todos lados, así que, como dicen algunos, hasta por debajo de la lengua, ¿sí? Y nuestros hijos están expuestos a esos mensajes, a ese llamamiento, y lo escuchan constantemente. Pero desde muy adolescente, casi entrando a la juventud, él me dijo, papá, yo no soy llamado. Le dije, qué bueno, hijo, que tú te das cuenta de eso. Platicamos bien. Yo le dije, solamente lo que yo y lo que hemos orado, siempre tu mamá y yo hemos orado por ustedes y hemos dicho, Señor, si tú los llamas. Yo siempre oré, siempre oramos, y mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo en esto desde antes de concebirlos. Siempre oramos. Dijimos, Señor, si nos has de dar hijos varones, o lo que tú nos des, si te van a honrar o te van a servir en el ministerio o como creyentes y van a ser de bendición para tu obra, yo los quiero tener, los quiero abrazar. Y si tú me los das para criarlos, los voy a criar. Pero si alguno de ellos, Señor, desde ahora tú lo sabes, y por tu gracia, y tú sabes si los dejas o no, eso no es asunto mío, es asunto tuyo. Es asunto tuyo. Y yo lo voy a respetar y voy a seguir las instrucciones tuyas. Pero si por alguna razón van a ser anticristos, Señor, llévatelos antes de que nazcan. No tengo problema. Esa es tu decisión. Bueno, Señor, yo no pasé por situaciones que han pasado algunos, inclusive muy cerca de mí, ¿verdad? El primogénito de mis nietos no se dio. Nos duró 20 días, creo, algo así, si no estoy mal. Todavía lo tengo en la mente. Me costó mucho trabajo. La verdad, me dolió mucho. Era mi primer nieto primogénito, ¿verdad? Y fue algo que aquí en la ciudad de Monterrey, ahí falleció. Está en la clínica 45, no recuerdo. 34, ya le subí, ¿verdad? Es que ya hace mucho que no vengo, pensé que habían hecho más clínicas. Pero la 34 es clínica de cardiología, y ahí murió. Y yo dije, bueno, Señor, yo hice esa oración con mis hijos, es igual con mis nietos, ¿verdad? Y le lloré y lo que ustedes quieran, pero esa fue la voluntad del Señor. Uno me dijo que no. Ahora, el otro estuvo expuesto también, aquí está, Mario Alberto, estuvo expuesto también a predicación, enseñanzas y llamamientos y campamentos y todo eso, como sus niños, los que están aquí, hijos de pastores, igual.
pero nunca pensé, no pensé porque no llegó, no creí que iba a ser así. Pero en concentraciones juveniles, cuando llegamos a Ciudad Juárez y comenzamos a armar allá un relajo, ¿verdad? Porque todo era un poquito más tranquilo, llegamos a Ciudad Juárez y comenzamos a hacer movimientos con los jóvenes, los muchachos, y concentraciones juveniles y reuniones. Mano Cruz, la familia Murillo se acordará de todo eso, ¿verdad? Que empezamos allá, y las iglesias respondieron, los pastores, y bueno, muy bonitos los tiempos, ¿verdad? Con la juventud ahí en Juárez. Y en una de aquellas reuniones que estaba yo predicando, estaba enseñando, ¿verdad? Y, enseñando a los jóvenes, y en su momento, lógicamente, imagínense a alguien del Mante que llega a otro lugar, ¿de qué creen que va a hablar? Pues llamamiento a servir a Dios, ¿no? Entonces eso lo traía, y lo traigo todavía en la sangre. Eso hierve, ¿sí? Y lo traigo ahí. Así que vamos a ponerle fuego, ¿verdad? A este asunto del ministerio, del llamamiento. Y empiezan algunos jóvenes. Creo que tuvimos fruto, ¿verdad? En aquellos años de Juárez. Hubo varios que decidieron servir al Señor. Algunos vinieron al Mante, otros estudiaron allí en el instituto mismo que teníamos ahí en la Juarense con el hermano Hamilton y todo eso. Fueron llamados al ministerio, y entre ellos, de pronto, levanta la mano y ahí viene al frente un jovencito de 12 años. 12 años. Y ahí estoy yo para recibirlos, para felicitarlos, para abrazarlos y decirles, qué bueno que escuchaste la voz de Dios. Pero nunca pensé que en un mensaje mío de llamamiento, uno de mis hijos iba a venir. ¿Y saben qué estaba a punto de decirle? Regrésate tú, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Pero lo vi de 12 años. Y los ojos así, medios llorosos. Y, estás emocionado tú, chamaco, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Eso pensé y le dije, hijo, ya ni me acuerdo qué te dije. Le dije, creo que lo que le dije fue, hijo, después hablamos. Algo así. Porque no pensaba. No pensaba, ni siquiera debería haber estado pensando, y qué bueno. Si un padre predica y su hijo lo está escuchando y hay una respuesta y ve que su hijo responde, gracias a Dios, gloria a Dios, ¿no es cierto? Te pondrías feliz, contento. Pero dice papá, pues, oye hijo, yo te quería como doctor, te quería como ingeniero, pero pastor, tú también, ¿qué vienes a hacer aquí? Pero también están expuestos a eso, ¿o no? Y qué bendiciones cuando un hijo es llamado, pero no empujado. Cuando un hijo es llamado, pero no es sometido como a la fuerza a que tome el ministerio. Así que yo tengo algunos puntos, hermanos, y voy a ir un poquito más rápido en todo esto, porque quiero decirles cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué busco al compartir algunas notas como estas? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que busco? Bueno, lo primero que quiero es establecer un principio bíblico sobre el llamamiento pastoral. Establecer un principio bíblico sobre el llamamiento pastoral. Número 2, distinguir entre un legado espiritual o imposición ministerial. 3, proveer criterios para evaluar procesos de sucesión. Proveer criterios para evaluar procesos de sucesión. ¿Se puede? Sí, pero ¿bajo qué criterios? ¿Bajo qué parámetros? Evaluar ese proceso de sucesión. 4, prevenir abusos de autoridad y divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque algunas veces se abusa de la autoridad pastoral, y entre más fuerte es la autoridad pastoral o el reconocimiento de un pastor, muchas veces eso produce
problemas porque se abusa de esa autoridad y eso va a causar divisiones, eso va a causar problemas en la iglesia. Y número 5, proteger la autonomía y la salud espiritual de la iglesia local. Creo que como pastores, antes que mirar el futuro o la estabilidad o el bienestar de nuestros hijos que están en el ministerio o que han sido llamados al ministerio, creo que lo que debemos de proteger antes que todo eso es la autonomía y la salud espiritual de la iglesia local. Tenemos que respetar eso y no pasar por encima de la iglesia local. A veces, en aras de proteger el ministerio, si ya me doy cuenta que mi hijo es llamado al ministerio y tratando de proteger su llamamiento al ministerio y su servicio, entonces no importa si la iglesia está de acuerdo o no, entonces aquí yo voy a imponer mi autoridad. Creo que no. Creo que estas notas es para proteger esa autoridad y la salud de la iglesia, de la salud espiritual de la iglesia local. ¿Qué dice la Biblia? En Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo les dice a los creyentes: mirad por vosotros, a los de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño, mirad por la iglesia, porque Él la ganó con su propia sangre. Entonces, si el Señor ganó con su propia sangre a su iglesia, es la iglesia del Señor, no es mi iglesia. ¿Sí les doy la idea? Que muchas veces nosotros decimos, es mi iglesia, y en mi iglesia yo hago lo que mis chicharrones, ahí nada más mis chicharrones truenan. No es así. La iglesia tiene su autoridad y tenemos que respetarla y debemos mirar por el rebaño que Él ganó, el Señor Jesús ganó con su propia sangre. La iglesia pertenece a Cristo, ese es el principio que debemos de tener. La iglesia pertenece a Cristo, no al pastor ni a su familia. Y tampoco la iglesia debe considerarse como una empresa familiar. O sea, aquí tengo una iglesia, estoy trabajando, ¿verdad? En una iglesia donde nosotros estuvimos ahí en Querétaro, que llegamos. Les dije a los hermanos, desde un inicio, les dije: hermanos, yo puedo pastorearles, puedo ayudarles, puedo cuidar de ustedes si ustedes me lo permiten, pero yo tengo un trabajo a nivel nacional. Yo trabajo con el Compañerismo Bautista Bíblico de México, soy el tesorero, me dedico junto con mi esposa, hacemos campañas. Ellos sabían que yo viajaba mucho. Dije, voy a tratar de disminuir un poquito esos viajes para no descuidarlos a ustedes. Y la otra cosa que les dije también, y se lo dije con toda honestidad, le dije: no necesito salario. Pastor, pero entonces, si ustedes quieren ayudar, lo harán de esta manera, porque las iglesias conmigo tienen una responsabilidad. Ellos lo hacen, yo no requiero de un salario. Dije, todos nos queremos, perfecto. También pensé, bueno, yo no voy a estar aquí por toda la vida. Alguien va a venir aquí. Y yo le dije, alguien va a venir aquí y sí va a requerir ¿de qué? De un salario y de un bienestar para su familia. ¿Estaba yo pensando en mi hijo? 10 años o 11 años atrás. Para nada. Ni por aquí me pasaba. Porque ni siquiera estaba ahí cuando llegué. Así que simplemente fui enseñando a la iglesia. Fuimos fortaleciendo, fuimos creciendo y Dios ha hecho todo lo demás. Pero el pastor no debe trabajar en una iglesia como si fuera una empresa familiar para dejársela, ¿verdad?, a sus hijos. Por tanto, ningún ministerio o ningún pastorado puede considerarse propiedad hereditaria. Desafortunadamente, hay muchos ministerios que se perpetúan y se reclaman por apellidos en las iglesias. ¿Se fijan cómo hay algunos
algunos ministerios en las iglesias que se han venido reclamando por las familias? O sea, en las familias mismas de la iglesia, no, este ministerio lo tiene la familia fulana. Este ministerio lo tiene la otra familia fulana. Y ahí ha estado esa familia por años. Ya se hizo eterno, ¿verdad? Y no pueden tocar esos ministerios porque le pertenece a esa familia. Es como en algunas iglesias del pastorado, ahí va, del padre al hijo, del hijo al nieto, del nieto al bisnieto, y ahí se van. Pues es una empresa familiar. ¿O de qué se trata? Y no hay más quien pueda entrar en ese lugar. ¿Cuáles son, hermanos, las bases bíblicas para el ministerio? Creo que todos, en ese sentido, todos las conocemos. Voy a ir un poquito a la historia de tanto el Antiguo Testamento, porque me siento muy bien cuando el hermano lo dijo, y también lo pensé en esto, y creo que lo comenté o lo comentamos. A veces está por aquí alguien con el que comentamos sobre el ministerio y dijimos, la verdad, no encontramos muchos textos, o no hay muchos textos que nos hablen acerca de los hijos del pastor. Creo que fue con el hermano Abiú. ¿Cuántos textos hay? Estábamos platicando sobre esos temas. No encontramos, no hay textos. Pablo no habla acerca, es más, si Pablo fue casado o tuvo hijos, no se nos dice en la escritura si tuvo hijos. Hijos espirituales, pues sí, ya en el ministerio, pues sí, ahí está Timoteo, ahí está Tito, ahí está muchos otros, ¿verdad? Que fueron sus consiervos y que aprendieron mucho de él, pero no habla acerca de hijos en la carne que haya tenido. Los ejemplos que tenemos sobre ministerios, sobre sacerdocio y todo eso ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. Pero hablando de ministerios, de llamamientos a hacer un trabajo con el pueblo de Dios. Tenemos, por ejemplo, a Moisés. Pero Moisés no transfirió su liderazgo a ninguno de sus hijos. Él esperó. Él tenía ya a su lado a dos ayudantes que siempre estaban a su derecha y a su izquierda. Uno de ellos comenzó a despuntar mejor, pero al final de cuentas, Dios fue el que lo ratificó. ¿Quién fue? Josué. Y Moisés se dio cuenta bien de eso, ¿verdad? Y lo puso ahí. Y Dios le ratificó a Josué ese ministerio y lo llevó adelante. Él dijo, tú vas a entregar a este pueblo por heredad, ¿verdad?, la tierra que les prometí. Pero Moisés no movió un dedo en cuanto a eso de tú vas a ser el elegido. Simplemente trabajó, simplemente esperó lo que Dios iba a hacer. Samuel tuvo hijos. ¿Qué pasó con Samuel? Profeta, yo lo admiro, ¿verdad? Por mucho tiempo he enseñado también la monarquía hebrea, y una de las vidas que me encanta es la vida de Samuel, y de hecho he escogido uno de mis pasajes favoritos de 1 de Samuel capítulo 12. Algún día lo voy a leer públicamente y lo voy a aplicar, ¿verdad?, a mi vida, y yo quiero entregar algún día el trabajo y el ministerio bajo esos principios que Samuel entregó, su tiempo de juez para con Israel, y se despidió del pueblo y se despidió con la cara en alto, no de orgullo, sino de satisfacción y de haber cumplido de una manera correcta, ¿verdad?, su ministerio, y se despide del pueblo. Pero ¿qué hizo Samuel? Se equivocó. ¿Con quién estuvo trabajando? Con Elí. ¿Y qué aprendió de Elí? Les digo yo cuando abordo esos temas en la monarquía hebrea, y les digo a algunos que están trabajando con pastores, mira, con algunos pastores, no es para criticar ministerios, es para aprender de los ministerios. De algunos ministerios hay que aprender cosas que debes hacer, y debes hacerlas mejor. Si las aprendes a hacer bien, debes aprenderlas a hacerlas mejor. Y de otros ministerios hay algunas cosas que no debes aprender. No tienes que criticarlas, pero no las aprendas. No las hagas. El Señor Jesucristo así dijo, ¿de quiénes? De los escribas y fariseos. No hagas como ellos hacen.
No repitas los mismos errores. Bueno, Samuel estuvo ahí. Samuel supo cómo conducir, cómo guiar a Samuel cuando Dios llamó a Samuel. ¿Se acuerdan? Qué triste es cuando algunos pastores tienen a su lado a sus hijos. En el caso mío, Dios estaba hablando a un hijo y yo en lugar de decirle, pues de verdad si estás oyendo la voz del Señor, contéstale, habla que tu siervo oye. Yo le dije, espérate, después hablamos. Cuando Samuel podía haber identificado desde la primera vez, desde el primer momento, debió haber identificado que quien estaba hablándole a aquel niño, aquel jovencito, aquel adolescente, a Samuel, era Dios. Pero qué triste que el asunto estaba tan oscuro en lo espiritual que ni aún el mismo sacerdote entendía que Dios estaba hablando a aquel muchacho. ¿Y cuántas veces ocurrió eso? 3. Y a la tercera le dice, mira, si vuelves a escuchar la voz, ya entendió. Dile, habla Jehová que tu siervo oye. ¿Hasta cuándo tuvo que esperarse? ¿Sí? Y mientras tanto, ¿qué observaba Samuel? En el trabajo ese es otro tema, el asunto de los hijos de Eli. No los puedo poner como los hijos del padre. A veces usamos ese pasaje de los hijos de Eli para darles duro a los hijos de los pastores. ¿Sí? Eran impíos, bueno, hay algunos más impíos que aquellos chamacos también, aquellos hombres, para decirlo, porque también los hay, de que los hay. Pero el asunto es este. Samuel estaba mirando todo eso. También aprendió cómo ¿Qué podemos decir de Elí? ¿Qué podemos decir de Elí? Un hombre bueno, bonachón, buen padre, de esos que, a ver hijo, ven para acá, ¿verdad? Y de una manera muy tranquilita, muy, ¿qué es eso que yo oigo de ustedes? Estoy oyendo que no andan muy bien, ¿eh? Me trajeron aquí, pues yo no sé si es chisme, bueno, estoy parafraseando el asunto. No sé si es chisme, si es cierto, pero dicen que ustedes andan por ahí, cuando debió haber sido de otra manera. Bueno, Samuel aprendió eso. Llegaron sus hijos, ¿y qué hizo? Los puso. ¿De quién era la prerrogativa de poner jueces, de poner líderes en el pueblo de Dios? ¿De quién era la prerrogativa? De Dios. Él mismo lo sabía. Él sabía que Dios le había hecho un llamado directo. Entonces, ¿por qué los pone? Y ya sabemos lo que pasó con los hijos, ¿verdad?, de Samuel. Dios no aprobó. ¿Por qué? Porque transgredían el juicio de Dios. Ahí está la historia. 1 Samuel capítulo 8. Así que, hermanos, establezcamos esas bases bíblicas, ¿verdad? Si el apóstol Pablo hubiera tenido hijos varones, ¿qué piensan ustedes que hubiera hecho con su apostolado? ¿Lo hubiera transferido? ¿Le hubiera puesto la capa a su hijo? ¿Sabes qué? Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, hijo, así que ahí te paso la estafeta. ¿Creen que así lo hubiera hecho? Ahora, ¿qué deseo, si Pablo hubiera tenido un hijo y si se nos relatara en la Biblia, ¿por qué no? Alguna vez hay que hacer, sería bueno hacer una serie, una tipo telenovela o algo así. Si Pablo hubiera tenido un hijo, así pónganle a la serie, ¿verdad? Si Pablo hubiera tenido un hijo, pues hay que imaginarnos algunas cosas, ¿no? Digo, si el hermano Russell se las imagina, ¿por qué yo no? Pero hacer toda la telenovela o toda la historia. Piensa un momento, si Pablo hubiera tenido un hijo, ¿no creen que él hubiera querido que su hijo fuera llamado para servir al Señor? ¿No hubiera hecho todo lo que estuviera a su parte para encaminar a su hijo? Otra cosa, ¿lo hubiera presionado? ¿Lo hubiera empujado? ¿Lo hubiera sometido a eso de que tú eres mi hijo y entonces... Porque Pablo, de que era firme, lo era, ¿no? Termina de una manera muy diferente
Algunos dicen hoy en día que el hermano Manuel ya está cansado, ya la agarran, ya cada vez estoy más cansado. Pero de vez en cuando todavía me surgen ahí un poquito de fuerza. Pero si Pablo hubiera tenido hijo, ¿no le hubiera gustado que fuera un obrero también? Seguramente. Pero lo más seguro es que lo hubiera encaminado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando llega con Timoteo, ¿qué encontró en Timoteo? Un terreno fértil. Un terreno ya trabajado. Un corazón ya preparado. Cuando Pablo se refiere a él, dice, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de ti, me acuerdo de esos momentos. Dice, para llenarme de gozo y ver en ti esa fe que hubo en tu madre, que antes lo hubo también en tu abuela. Y estas dos mujeres piadosas trabajaron en el corazón tierno de aquel muchacho. Y aquel muchacho, ¿verdad?, creció en esa fe. De modo que cuando Pablo llegó, miró allí en Timoteo un prospecto, no dijo, este tiene buena voz para que sea profeta, predicador y apóstol. No dijo eso. Yo he escuchado a muchos, ahí es en donde dije al principio, del romantizar el ministerio, que hay muchos cuando ven a algún joven, cuando ven a algún varón, a alguien en la iglesia, dicen, este tiene finta de predicador. Este lo voy a pulir como predicador. Es más, tiene una bonita voz para predicador, porque son de esos que tienen timbre, que tienen la elocuencia, que tienen la modulación de la voz y todo. No, hombre, para predicador, qué bárbaro. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando vio a los hijos de Isaí y que iba a escoger de ahí al que sería el sucesor de Saúl? ¿Qué dijo Samuel? De hecho, estoy frente al ungido de Jehová. Y le dijo, tranquilo, no mires a su estatura, no mires su apariencia, porque el Señor mira el corazón. ¿Y cuántas veces nosotros nos vamos tras esa finta? Nos vamos tras esas características físicas de algún muchacho o aún de los hijos. No, pinta para predicador. Este es el bueno. Aquí me voy a ir. Cuidado, hay que mirar el corazón. Hay que mirar lo que Dios está haciendo en los corazones. Pero Pablo se dio cuenta, ¿verdad?, de Timoteo, que había un corazón y un terreno fértil. Y miren el pastorazo que tuvimos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Tengo todas las citas bíblicas aquí, que es difícil usar todo esto. Tengo el material, si alguno de ustedes lo quiere después se lo mando en electrónico. Así que la conclusión bíblica, hermanos, el ministerio es por vocación, por llamamiento divino y no por una cuestión sanguínea. No tiene nada que ver con genes. Los genes no existen genes pastorales. ¿O sí? No hay tal cosa. Dios no actúa de esa manera. Es más, ¿cómo somos nacidos nosotros, nacidos de nuevo? Por el Espíritu de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de los llamamientos. ¿De quién vienen? ¿El llamamiento de quién viene? De Dios. Ese no se transmite por genes. Ese no se transmite en la sangre. Puede uno ciertamente dejar un legado de fe, de consagración, de servicio a Dios, de que los hijos nos vean. Y dice mi hijo, lo ha dicho, yo sé que mi padre va a morir en el ruedo, va a morir en el púlpito. Y yo le he dicho a la iglesia, para mí lo más que yo quisiera, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, pero lo que a mí me encantaría, si algún día así fuera, es morir en un púlpito, enseñando, predicando, que allí cayera, ¿verdad? Le dije hace poco a los hermanos, no se asusten si algún día de pronto me quedo aquí en el púlpito, ¿verdad? Y todos dijeron, hermano, ¿nosotros qué culpa tenemos? Pero bueno, el asunto es que a mí sí me gustaría. Para mí veo un púlpito y eso me llena, ¿verdad? Es mi vida.
un lugar donde enseñar, donde predicar. No me veo fuera de un púlpito, no me veo jubilado, no me veo retirado. Tal vez no haciendo lo mismo, ¿verdad? Como lo hacía antes, pero no me veo fuera. Si ya no me invitan porque no tengo la voz, porque no tengo la manera de levantar la voz, porque ya las hijas del canto se abatieron y ya no puedo hacerlo, bueno, eso será otra historia. Pero de que a mí me gustaría llegar hasta el final así. Y dice el hijo, lo vamos a ver, así va a dar lata todavía por muchos años, no sé por cuánto tiempo. Pero de que me gusta, me gusta. Ahora, el hijo del pastor y el llamado, ¿cómo debemos de tratarlo? Porque también hay que estar conscientes. El hijo de un pastor puede ser llamado al ministerio, ¿o no? Claro que sí. Y es una bendición. El nieto de un pastor, que su hijo también es pastor, un nieto también puede ser llamado al pastorado. ¿Por qué no? Y eso no significa que le vaya transmitiendo a los genes. No, eso es algo que Dios está levantando. El hermano lo hizo muy claro, ¿no? Lo hizo muy claro con este asunto de por qué debemos oponernos al aborto, porque en cada niño puede venir una bendición de Dios. Nosotros lo vimos cuando estábamos hablando sobre uno de los temas de obreros a la mies, de aquel hermano que dio su testimonio y que dijo yo era el cuarto de los hijos, y su mamá había decidido abortarlo. El testimonio de este hermano. Su mamá había decidido abortarlo porque dijo ya es mucho, el papá era borracho, era golpeador, o sea, era un desastre en el hogar. Y su mamá dijo, ¿para qué otro hijo más? Cuando se dio cuenta que venía otro hijo. Y dijo, voy a abortarlo. Y decidió abortarlo. No recuerdo toda la historia, pero por alguna razón Dios lo preservó su vida. Y es un obrero. Es un siervo del Señor. Los hijos, hermanos, nuestros hijos pueden ser llamados. Deje que Dios lo haga. Que Dios trabaje. Es nuestro trabajo, sí, es nuestro trabajo motivarlos, ver, ¿verdad? Ese llamamiento de nosotros y guiarlos hacia el llamado de Dios. ¿Cómo debemos de tratar el llamamiento de un hijo de pastor? Bueno, un hijo de pastor, hermanos, puede recibir, es lo que yo creo, puede recibir legítimamente el llamado de Dios. Tiene la misma oportunidad como cualquier otro miembro de la iglesia. Se le debe aconsejar, se le debe orientar sobre ese paso de fe, así como lo hicieron con Apolos. ¿Se acuerdan de Apolos? ¿Quién guió a Apolos a ser un obrero correcto, un obrero que tuvo que enderezar sus caminos? Una familia de la iglesia. Lo vio y le dijo, este hombre, ¿verdad? Tiene madera. Entonces, pero anda fuera, anda equivocadito para ir. A ver, vente para acá. Y lo guiaron, lo discipularon y lo entrenaron, lo llevaron en los caminos del Señor. Y mire quién fue Apolo, poderoso en la palabra. Fue pastor de la iglesia en Corinto. Si no, no hubiera tenido ahí un grupito. En Corinto, ustedes saben, ¿verdad? Que había un grupito ahí. Pero muchas veces, hermanos, un hijo de pastor tiene ese llamado. Decimos, ya lo sabe. Y lo tomamos como por default, ¿no? Ya sabe muchas cosas. Su papá es pastor, está criado en un hogar pastoral. Entonces, ¿qué le podemos enseñar? No, hay que guiarle de la misma manera como se les guía a cualquier otro que nos muestra o que dice que tiene un llamado para servir a Dios. Hay que guiarlo de la misma manera. El hermano nos lo decía, qué bueno que me ahorró trabajo en eso. El hermano nos lo decía. No hay mucho para los hijos de pastores como hijos de pastores, pero hay mucho para los creyentes que se aplica a los hijos de pastores. 1 Timoteo capítulo 3. Ahí está los requisitos para el obrero, para el que es llamado, para el que desea. Dice el apóstol Pablo, el que desea obispado, buena obra desea.
Sí, digo, en este caso yo recordando todo aquello, ¿verdad? Al ver a mi hijo, en lugar de decirle, qué bueno hijo, buena obra deseas. Después hablamos, chamaco. Diferente, ¿no? Pero bueno, así es mi carácter, era mi forma de ser. Ya ahorita ya soy un poquito más amable. Pero es lo que dice la Biblia. Buena obra desea, pero es necesario. A ver, ¿deseas esto? Mira, es necesario. Y luego repasar cada uno de los requisitos. Eso se lo hacemos ver a cualquier otro hijo de vecino, digo, a cualquier otro miembro de la iglesia. Se lo hacemos ver. Si nos llega un muchacho aquí, ¿cuántos jóvenes, Berea, la iglesia Berea y Panamericana y otras iglesias donde hemos estado, han sido semilleros de obreros que han salido? Pero a cada uno de ellos, ¿verdad? Algunos que han venido conmigo, déjenme decirles cuáles eran mis formas, y algunos las critican, yo también las critico de vez en cuando, ahora las critico más. Pero me llegaban algunos muchachos, es que pastor, es que yo quiero servir a Dios. ¿En serio? Sí, quiero servir a Dios. ¿Y luego? Si quieres servir a Dios, ¿por qué no lo estás sirviendo? ¿O quién te lo ha impedido? O sea, de aquí en adelante quieres servir a Dios y lo que haces, atrás no has dejado nada, no me estás mostrando nada. Tú quieres servir a Dios, no, tú no sirves para nada. Al que sigue, tú sácate de aquí. Algunos lo hice con propósito. Algunos lo hice con propósito, porque en cierta manera los conocía. Tú quítate, el otro, que venga, vamos a hablar. Y el otro decía, ay, a mí me dijo que sí, y a ti, no, pues me dijo, sácate. ¿Y qué? Pues me saqué. Y ya decía, dile al otro que pase. O sea, al que había echado para afuera. Y no se había ido. Yo pensaba que ya se había ido. No, ahí estaba esperando todavía. Y se quedaba ahí todavía para seguir hablando conmigo. Y yo decía, eso era lo que esperaba, que te quedaras, para ver tu paciencia, para ver si efectivamente eras uno de estos. Siéntate y vamos a hablar. Y salió mejor este que el otro. Hay que saberlos conducir, saber tratar al hijo de pastor como tratamos a los demás. Porque ser hijo de pastor no equivale a ser llamado por Dios. Su llamamiento debe ser estrictamente personal. Es un contrato, es un contrato entre Dios y él. Es un llamado. Él escucha la voz de Dios como le escuchamos nosotros. Pastores, ¿recuerdan ustedes cuando Dios les llamó? ¿Lo recuerdan? Yo sí. Yo recuerdo ese momento. Fue en una fogata, en un lugar que se llama Aitec, en el estado de Puebla, en un campamento, al final de un campamento juvenil. Lo recuerdo perfectamente. Allí al pie del Popocatépetl, abajo estaba ese lugar, Aitec, Puebla, frío, bajo una fogata, era verano, pero era frío el lugar. Bajo una fogata, yo me acuerdo perfectamente, ahí estaba yo y había estado sintiendo ese deseo de pasar cada noche, ¿verdad? Y decir, yo quiero servir al Señor, pero había una resistencia ahí en mi corazón. Pero esa última noche no pude más. No pude más. Usted recuerda cómo Dios le llamó. Los hijos también pasan por esas crisis espirituales. También las tienen. Los hijos de un pastor, si son llamados por Dios, deje que Dios trabaje en su corazón. No les empuje, a veces necesitamos darles un empujoncito, decimos, ¿verdad? Bueno, algunos posiblemente por su carácter o lo que sea, pero como dije, necesitan el consejo y no ser empujados a que hagan el trabajo. Hay otros que piensan que son llamados, pero hay varias circunstancias que pueden pasar. Una, no les va bien en la escuela. En la secundaria truenan. Entran a la prepa y mejor dicho ni entran porque
los regresan, reprueban la prepa. Otros quieren entrar ya a estudios universitarios y no pasan el examen de admisión. Otros ya están en la carrera universitaria y de 7 materias que llevan 7 reprobadas. Entonces, ¿sabes qué, hijo? No sirves para eso, mejor vete al ministerio. Y piensan que el ministerio es como un escape. Esa es una forma, es una manera de decirlo. Pero hay otros que está peor. No, este chamaco, yo no sé qué hacer con él. Vamos a mandarlo al instituto a ver si allá se compone. Pues, ¿qué es correccional o qué? ¿O qué es cómo le llaman? Cerezo, sí. Es un cerezo para ver si me lo regresan ya reformado. Porque de que los hay, los hay. Entonces, si ese es el tipo de llamamiento, la verdad es que yo no le confío mucho, ¿verdad? A eso. Dejar que Dios hable a sus vidas, enseñarles a reconocer la voz de Dios y decirles, hijo, si es Dios el que te llama, respóndele. Respóndele o revélate, pero de que si te revelas, te va a mandar ¿cómo se llama? Al vientre de un gran pez. No sé cuál sea el pez ahora. Habrá que ver otra novela sobre eso. ¿Cuáles son los peces ahora, verdad? En el mundo moderno, como pasó con Jonás. Pero te va a ir mal. Te va a ir mal. El ministerio, hermano, no se hereda, no se impone y mucho menos se presume. Se recibe de Dios de manera personal. Dios está interesado en llamar obreros, no apellidos. Llamar obreros, no apellidos. Así que no debe ser por presión familiar, no debe ser expectativas familiares. Por ejemplo, la presión familiar es, ¿qué dirán, verdad? Si como hijo de pastor, ¿qué dirán si no también yo soy pastor? O el temor a perder el prestigio familiar, de que, por ejemplo, digan, mira, su papá es pastor y él anda de taxista. ¿Cuál es el problema? Que sea un buen taxista y que aproveche el taxi para ganar a otros, porque ¿cuántos no se suben en un día al taxi? Que sea un buen evangelista, que sea un buen predicador ahí en su taxi, que Dios le use para ganar almas. O que digan, tienen miedo que digan, no hombre, su papá es pastor y mira, anda de albañil. Pues que sea un buen albañil, porque si se les cae en la casa, imagínense, si es pastor, se le va a caer toda la iglesia. Este es hijo de pastor y vende chácharas, pues mientras no sean chinas. El llamamiento personal, hermanos, debe tener convicción interna. O sea, el que es llamado debe tener una convicción interna. Así como la salvación es genuina, el llamamiento debe ser genuino, sin doblez, así como lo sintió Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 9. No lo hago por gusto, sino porque siento un fuego, ¿verdad? Algo en mi interior, no puedo soportarlo. Dice el Salmo 39 también. No, hay un fuego dentro de mí, un deseo santo de servir a Dios, tener ese buen deseo, como dice 1 Timoteo 3, así comienza el capítulo, el que desea obispado, buena obra desea. Y lógicamente, la confirmación espiritual, en otras palabras, una respuesta de la oración. Por ejemplo, la salvación de un familiar, la salvación de alguna persona en especial, es la respuesta de Dios, ¿no es cierto? ¿Han orado por una persona y después de muchos años se ha convertido? Y eso sucedió con mi suegro. Mi suegra oró por él 20 años. Nosotros nos casamos, mi suegro no era creyente, pero nos casamos sin que él fuera creyente y nos unimos a la oración junto con mi suegra de orar por su salvación. Y un día yo lo invité a un compañerismo nacional ahí en Celaya y lo invité porque yo tenía 2 grandes,
¿cómo se dice? Intereses. Yo tenía dos grandes intereses. Yo no tenía carro en ese tiempo, teníamos poquito de casados, no teníamos hijos todavía, ¿o sí? No, todavía no teníamos hijos. Estábamos casados, recién casados, y queríamos ir al compañerismo nacional, no teníamos en qué ir, y mi suegro había comprado un carrazo, ¿para qué les cuento? Entonces yo le dije, suegro, vamos al compañerismo y sirve que prueba su carro. O sea, yo quería el carro, ¿no? Y a él le gustó la idea de probar el carro, ¿verdad? Le gustó la idea y fuimos, y Dios allí hizo el trabajo. Allí, después de 20 años de estar orando por él, el hermano Enoch Gutiérrez lo aconsejó aquella noche. La salvación de una persona es producto de la oración, un fruto espiritual. El llamamiento de un obrero es fruto de la oración. ¿Qué dijo el Señor? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Quieres que en tu iglesia haya obreros? Oren, rueguen, pidan a Dios, enseñen a su iglesia. Nuestra iglesia está comprometida en obreros a la mies y oramos por obreros a la mies. Y dentro de poco, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a tener que mandar obreros a su mies. Dios va a estar llamando. ¿Será una respuesta a qué? A la oración. Y si yo oro por mis hijos, si tú tienes tus hijos todavía pequeños, y esto es proyectando, ¿verdad? Esto hacia los que tienen hijos más pequeños. Si estás orando por ellos, Señor, si los has de llamar. Yo decía esto algunas veces en los campamentos, y en los campamentos cuando predicaba en Mante, o cuando he enseñado en algún lugar así, lo digo ahora otra vez. Señor, y lo hice en su momento, si tú has de llamar a mis hijos, llámalos. Y si no van a ser llamados, o si van a echar a perder, mejor no, que ni siquiera les pase el llamado por la cabeza. Y le dije a mis hijos, a los dos mayores, si Dios no les llama, yo no tengo ningún problema. Solamente les voy a pedir, sean buenos cristianos, den fruto, apoyen a su pastor. Nunca le den problemas a su pastor. Acuérdense que su padre es pastor. Pero nunca le den problemas. A veces me hablan, oye, papá, pues todavía me hablan. Así de viejotes, ya más de 40 años. Oye, papá, fíjate que ore por su pastor. Es su pastor. Sujétese a él. Porque aquí, aunque no lo quieran, hay algunos que se sujetan, aunque no quieran hacerlo. Sujétese a él, sigan. Si les dice algo que no están de acuerdo, bueno, si es desobediencia a Dios, obedezcan primero a Dios, por sobre todas las cosas, pero no den problemas a su pastor. Sean buenos cristianos. Cuando he ido y he predicado en algunas iglesias donde ellos están asistiendo, hermano, gracias por su hijo, me ayuda, el mayor a veces ocupa el púlpito, le dan oportunidad que enseñe, que predique, o sea, puede hacerlo, pero no es llamado, pero puede hacer muchas de esas cosas y sirve al Señor. Y sigue adelante, sé fiel a Dios con tus diezmos, sé fiel a Dios con tus ofrendas de misiones, sé fiel a Dios con tu servicio. Y eso es para los tres, ¿o no? Igual. Así que el llamamiento, hermanos, debe ser convicción interna, deseo de servir a Dios. La salvación es una respuesta, el llamamiento es una respuesta a la oración. Si estamos orando por nuestros hijos para que sean llamados y Dios los llama, no debe sorprendernos. ¿Es una respuesta? ¿Es una respuesta? A la oración. El llamamiento, hermanos, tiene una marca, y la marca es un carácter probado. ¿Y cómo se prueba ese carácter? 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Ahí están los requisitos del llamamiento. Debe haber una evidencia, una madurez espiritual, debe haber integridad, debe haber un buen testimonio, debe haber un dominio propio.
y gozar de la integridad y el reconocimiento comunitario. Mire lo que pasó en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer este texto ya y con esto termino. Me faltan como 3 o 4 puntos más, pero ahí los voy a dejar en suspenso para otro momento en estos estudios. Algunos deberes ineludibles como pastores, como iglesia y también en relación a un deber del mismo muchacho que ha sido llamado. 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Vamos a leer juntos esta porción. Si está aquí al frente, la podemos leer desde ahí. Capítulo 4, versículo 14. Todos juntos, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Siempre me he preguntado y siempre nos hemos preguntado, y los que son estudiosos y han visto este pasaje seguramente ya tienen la respuesta. No descuides el don que hay en ti. Había el don en Timoteo en su llamado, para el pastorado, para el evangelismo, para la enseñanza, lo que Dios había puesto en este hermano. Dice, y te fue dado mediante profecía. ¿Qué es profecía? ¿Habían profetizado sobre él? No, habían dicho, algunos que lo habían visto, este hermano, este joven, habían dado buen testimonio, la gente había visto, había mirado en él un potencial para hacer la obra, y ya sabemos cómo fue. Y dice, repito el texto, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Otros habían hablado bien de él. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, dice, a todos. En Hechos capítulo, esto ya lo sabemos todos, en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, cuando hay aquel llamado del Espíritu Santo a la obra misionera, dice que también la iglesia aprobó aquello. ¿Y saben una cosa? Cuando Dios está en el asunto, Dios ve el llamamiento del hijo del pastor y entonces viene esa sucesión. La iglesia, de una manera natural, Dios va comprobando que aquello es de él y Dios hace crecer la obra. Nosotros estábamos creciendo, estábamos haciendo el trabajo con la iglesia, la bíblica de Querétaro. Ya dejó de llamarse el Cerrito, porque todos decían así, el Cerrito, y el Cerrito era así como un despectivo. El Cerrito, una iglesita ahí, apestosita. ¿Se está transmitiendo? Yo sé que no, lo están transmitiendo, que lo vean, no le hace, para que los demás que han dicho eso, ahora se lo traguen. Pero así lo decían, el Cerrito. 10 años trabajando con ellos. Dios empezó a hacer su trabajo, hicimos la obra, pero habíamos llegado a una meseta. ¿Saben lo que es la meseta, verdad? ¿Saben lo que es una meseta? ¿Cuántos viven en mesetas? Están bien padres las mesetas. Llegas a una meseta donde todo se queda ahí. Y hay iglesias que están ahí. Y está muy bonito, porque ya no sube, ya no bajas, te mantienes ahí. Pero al final de cuentas, una meseta es un estancamiento. Estás estancado, no estás subiendo, no estás yendo más allá. No habíamos orado, habíamos pensado tiempo atrás. ¿Cuántos años? 3, 4 años. Estuvimos orando. ¿Por qué? Porque yo honestamente, yo estaba ocupado y he estado ocupado siempre. Ocupado en viajes aquí, allá, siendo por todos lados, tratando, ¿verdad?, de como pulpo hacer el trabajo, estar con la iglesia. Yo sabía que no les estaba atendiendo como debía haberles atendido. Había gente ya que estaba levantándose, haciendo algunas cosas en la iglesia, gracias a Dios por ellos, pero seguíamos en la meseta ya en los últimos años. Viene esa transición, Dios la hace, Dios trabaja, y a partir de ahí, Dios comienza a hacer su obra. Era el tiempo que Dios tenía planeado.
No fue mi tiempo, no fue el tiempo de él, fue el tiempo de Dios. No lo apresuramos, no aplanamos botones ni aceleradores, dejamos que Dios lo hiciera en su tiempo. Y Dios está trabajando. Y creemos que Dios hace lo mismo. Déjame decirte algo, joven, pastor joven, o pastores que están aquí, que son hijos de pastores, o que estás pensando. Pablo le dice a Timoteo, honra. ¿Tú qué? Honra tu ministerio. No le dice, Timoteo, honra mi ministerio. Yo le digo a mi hijo, Mario Alberto, no honres mi ministerio, honra tu ministerio, porque ese lo recibiste del Señor. Es tu ministerio. El mío, eso es algo que yo respondo, eso es algo mío, yo tengo mi responsabilidad ante Dios. Eso no quiere decir, atención, hijos de pastores, eso no quiere decir, menosprecia el ministerio de tu padre, porque hay muchos hijos que han menospreciado el ministerio de sus padres. Yo los he visto, yo los he oído. Los he oído decir, lo que mi papá hizo no sirve. Eso ya pasó a la historia. Sí, hay muchas cosas que pasaron a la historia y yo no espero que mi hijo haga lo mismo que yo hice. Me equivoqué muchas veces y te vas a equivocar muchas veces. ¿Y nos equivocamos o no? ¿O alguien tiene un ministerio perfecto así? No, nadie. Me equivoqué muchas veces. No aprendas eso. Evítalo. Evita esas cosas. Sí, yo se lo digo a él de frente y lo hemos platicado. Y algunas veces se lo he dicho, ¿verdad? Muy cortante. Él me conoce. Pero el asunto es, hermanos, si debes honrar tu ministerio, una de las maneras de honrar tu ministerio es honrar también el ministerio de sus padres. A mí me gusta cómo el hermano Russell habla acerca del hermano Rudy. ¿Cuántos conocieron al hermano Rudy? Bueno, somos muy pocos los que lo conocimos. Sí, pero fue una bendición. También, así como lo es el hermano Russell. Y me gusta cómo habla de su papá. Honra su ministerio, ¿no es cierto? Y en algunas cosas no lo ha honrado tanto, pero no sé qué. Simplemente nos dice qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió? Como eso de que lo contábamos, ¿verdad? Y que yo saqué eso de que yo no espero aventarme, no, hombre, que está tan grandote, pero no me cacha, no me agarra. Tú te avientas, papá, y yo te dejo que te estrelles. Ahí bájate por la escalera. Por eso yo pensé mejor, no voy a tener una escalera. Ya lo pensé mejor. No me gustan las escaleras. Entonces ya estoy pensando cómo poner mi elevador. Claro, para bajar más de caché, toda la cosa. Pero honra el ministerio de tu padre. No despotriques. No hagas añicos el ministerio de tu padre. No lo menosprecies. Todo lo contrario. Honra tu ministerio y honra el ministerio de tu padre. Son muchos otros puntos, hermanos, que tengo aquí. Si alguien desea, se los comparto después en electrónico, con toda confianza. No es un manual sobre el asunto, simplemente son notas pensando en este tema. Que Dios nos ayude a tener hijos fuertes en el ministerio. Los que tienen hijos ya en el ministerio, guíelos, anímelos, motívenlos, ¿verdad? Y en algunas cosas que no están bien, simplemente señálenlas con la palabra de Dios y díganles, hijo, que Dios te bendiga. Puestos de pie, por favor. Vamos a orar. Hay hermanos que no tienen hijos, pero tienen hijas. Y los hijos que tienen, pues son yernos en el ministerio, ¿verdad? Y yo quisiera que oremos también por ellos. Te voy a pedir, de favor, que venga aquí hermano Nicolás. ¿Nos quieres guiar, por favor, en oración? Por los hijos de pastores, por los pastores, que Dios nos siga usando en su ministerio. Pásale, por favor. Oremos, hermanos.
Amado Señor, muchísimas gracias te damos en esta hermosa mañana que nos has dado. Gracias por tu palabra. Señor, son temas que muchas veces no se abordan y si se llegan a abordar, no se abordan de la manera en la que se debiera de hacer, una forma prudente y respetando siempre, Señor, tu señorío. Gracias por la palabra dada. Todos tenemos hijos, Señor, y podemos ver en ellos lo que tú has hecho en sus vidas y cómo es que pretendes seguirlos usando para gloria tuya. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a nosotros como padres a ser juiciosos, a ser prudentes y a respetar tus tiempos en la vida de ellos y dejarles hacer, Padre Santo, lo que tú les has encomendado. Es inevitable, Señor, que ellos quieran algunas veces seguir nuestros pasos, a pesar de los errores que hemos cometido. Pero te agradecemos que en tu misericordia elijas a alguno de ellos y que a través de ellos, Señor, desees continuar esa obra que tú has iniciado en nuestras vidas, claro, mejorando siempre las cosas que hemos hecho. Amén. Tómanos en tus manos, Señor, a nosotros, a cada uno de nosotros como padres. Ayúdanos a ser esos guías, esos mentores que nuestros hijos necesitan. Y da a nuestros hijos y a los hijos aquí presentes esa prudencia en la toma de sus decisiones, que no sea emoción, que no sea presión, sino como lo hemos escuchado, sea un llamamiento que proviene directamente de tu voz. Amén. En el precioso nombre de Jesucristo oramos y te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén.